Como estudiante universitaria, trabajé en un restaurante de comida rápida cerca de una parada de camiones. Acababa de mudarme de un pueblo relativamente pequeño, de alrededor de 3,000 personas, a una ciudad de alrededor de 65,000 habitantes, sin contar a los estudiantes universitarios. De alguna manera aún no estaba familiarizada con los hombres escalofriantes. Era mi segunda o tercera semana y estaba en la caja registradora, y estaba muy ocupada durante la hora de la cena. Todo iba bien, lo estaba haciendo bastante bien porque soy una persona relativamente amigable, mientras me aseguraba de que la línea avanzara sin problemas. Entraban muchos camioneros y un hombre corpulento con un atuendo típico de camionero, ya sabes, chaqueta vaquera, jeans sucios, mucho denim, se acercó a mi caja. Le calculé unos 45 años, olía a sudor corporal del peor tipo. Pidió su comida y le dije que solo tardaría unos minutos. Miré detrás de él, indicando que era hora de avanzar porque iba a atender a la siguiente persona detrás de él. Aquí es cuando comenzó. Pareces muy joven para estar trabajando. Sí, este es mi primer trabajo en la universidad. No puede ser que estés en la universidad, eres solo una niña. Solté una risa incómoda y luego atendí a la persona detrás de él. El hombre aún no se movía. ¿Pareces cansada? Sí, he tenido un largo día de clases. Yo también estoy cansado. ¿Quieres echarte una siesta conmigo en mi cama de camión? Sí, está bien, sigamos, dije, dirigiéndome de nuevo a la persona detrás de él y moviéndome un poco hacia un lado para que el cliente pudiera verme. Afortunadamente, su comida llegó y luego desapareció finalmente. Es bueno también porque me estaba poniendo muy incómoda. Mi gerente, que vio todo, comenzó a preguntar si conocía a ese tipo y si me estaba molestando. Le dije que no lo conocía, pero que ya se había ido, así que no era un gran problema. Pensé que eso sería todo. Qué equivocada estaba. Comenzamos el proceso de cerrar alrededor de las 10 p.m., pero realmente cerramos a las 11. Estaba haciendo una limpieza ligera cuando alguien llegó al drive-thru. Tengo un auricular, así como mi gerente y otra persona también, así que en ese momento solo éramos nosotros tres allí por la noche, porque nuestra tienda era famosa por estar con poco personal. Mi gerente tomó el pedido y hizo el saludo estándar. Luego escuchamos esa voz familiar del camionero de antes. ¿A qué hora termina la chica de la caja? Mi gerente se volvió hacia mí, completamente congelado y sin saber qué decir. Apagó el auricular y me volvió a preguntar si conocía a este tipo. Le dije que no, y luego mi gerente inmediatamente se puso en modo de ataque. Lo siento, señor. Tenemos muchas chicas en la caja registradora durante la noche y no tengo permitido dar esa información. Conozco a la chica de cara de bebé, sé que sigue allí. Le dije que la llevaría. No puedo dar esa información. Dile que la estaré esperando. Luego se fue. Mi gerente corrió inmediatamente a la parte trasera y me dejó con el cocinero, ambos confundidos y asustados. 15 minutos después, el gerente general vino y me hizo algunas preguntas varias, como si estaba segura de que no conocía a ese hombre, y luego nos dijo que cerráramos el vestíbulo y solo mantuviéramos el drive-thru abierto. Fueron a la sala trasera y cerraron la puerta. Alrededor de las 10:45, el cocinero que vino a hablar conmigo, ya que yo estaba visiblemente temblorosa, notó un coche de policía sin marcar estacionado en nuestro estacionamiento. A las 10:55, mi gerente salió y nos dijo que cerráramos la tienda. Finalmente, alrededor de las 11:45 terminamos y tomé mi abrigo de la sala de descanso. Normalmente solo el cocinero y yo saldríamos juntos, pero esta vez tanto el gerente como el gerente general nos acompañaron a ambos. Y allí estaba, un camión con las luces apagadas esperando fuera del estacionamiento normal de la parada de camiones, y en su lugar estaba en nuestro estacionamiento, como si nadie notara el gran camión. Mientras nos dirigíamos a nuestros coches, el camionero encendió sus luces y arrancó su motor. E inmediatamente después, el policía encubierto que estaba en su coche salió y nos acompañó a cada uno a nuestros coches individuales. Ese camionero debió ver al policía y al gerente, así como al gerente general, y simplemente se fue de inmediato. Aunque no pasó nada, nuestra política en la tienda cambió respecto a cómo los que cerraban podían salir de la tienda. Ahora teníamos que ir en grupos de 3, no podíamos irnos hasta que los coches de todos estuvieran encendidos y sus luces encendidas. De nuevo no pasó nada esa noche,
pero estoy aterrorizada de pensar qué habría pasado si ese policía no hubiera estado allí, así como mis gerentes. En 2003 conocí a un chico que dijo que me llevaría a una aventura y haría mi vida emocionante. Poco sabía yo que el mundo seguro en el que había crecido estaba a punto de romperse. Yo vivía en un pequeño pueblo y nunca había viajado fuera de mi estado. Nunca había experimentado la vida de otras maneras como lo hacen otras personas. Estábamos un poco protegidos de los grandes crímenes y otras cosas que estaban sucediendo en todo el país. Mi novio, ahora ex, decidió llevarme en un viaje como conductora de camiones por carretera. En muchos casos, esto fue una gran experiencia y hubo muchos momentos divertidos. Llegué a ver la mayor parte de los Estados Unidos, pero la vida de camionero es dura, y estar en la carretera las 24 horas del día todos los días no es exactamente fácil. Estar encerrado en un camión pequeño con alguien durante tanto tiempo hará que cualquiera se vuelva un poco loco. La vida en la carretera es muy diferente ahora de lo que era cuando yo era camionera. Las personas ahora tienen avances en tecnología y la capacidad de ver tus canales favoritos de YouTube, navegar por la web o jugar juegos en tu teléfono para mantenerte ocupado. Las únicas formas de entretenimiento que teníamos eran ver uno de los 12 o más DVDs, leer otro libro o hablar por la radio. A menudo optábamos por hablar por la radio, y esto se convirtió en nuestra versión de las redes sociales, mucho antes de que Facebook, Instagram o Twitter fueran siquiera una idea. Al igual que hacemos ahora, creábamos una identidad o persona diferente para escondernos mientras interactuábamos con personas o básicamente con extraños. Y confía en mí, los camioneros pueden ser muy inquietantes. Mantener un poco de anonimato es la única forma de mantenerse a salvo en la carretera. Cuando eres camionero, la mayoría de las veces adquieres un apodo de CB. El de mi ex era Ninja Dwarf y yo, siendo una novata de solo 20 años de Alaska, terminé siendo Northern Exposure. Durante el tiempo en la carretera, conoces a mucha gente loca y ves un montón de locuras. Y cuando digo un montón de locuras lo digo en serio. La gente a menudo escucha historias de cosas que suceden en la carretera. La mayoría son desagradables y muy aterradoras, pero esta vez fue una de las experiencias más aterradoras que he tenido en mi vida. Cuando se trata de eventos extraños e inusuales, mi vida está llena de ellos. ¿Alguna vez has sentido escalofríos por la voz de alguien, como si te diera miedo hablar con esa persona? Una voz que te hace pensar que la persona al otro lado de la línea no está del todo bien. Ese era este tipo. Algo sobre él simplemente me hacía estremecer. Solo había escuchado su voz a través del crujido de una radio CB. Un día, la CB comenzó a crepitar y escuchamos una llamada distante. Apenas podíamos escuchar una voz a través de la estática, pero eventualmente se acercó lo suficiente como para que pudiéramos escucharla claramente. Debía estar a unos 80 kilómetros detrás de nosotros porque aún era débil, pero nuestra radio CB estaba ajustada para alcanzar largas distancias y podía realmente alcanzar a alguien, así que podíamos escucharlo a través del ruido de la CB. Es difícil de explicar su voz, pero la mejor manera de describirla ahora sería como habla Heath Ledger como el Joker en la película de Batman. Algo raro, ¿sabes? Y me daba escalofríos. Simplemente dijo: «Hola, melocotón púrpura». El color de nuestro camión. «¿A dónde vas?» Mi ex respondió que íbamos a Arkansas. El conductor dijo que iba en la misma dirección y preguntó si podía unirse a nosotros. Luego se presentó como Maniac. Viajábamos de una costa a la otra y luego de regreso. El tipo siempre parecía estar en la misma ruta que nosotros, pero nunca habíamos visto su camión físicamente. Lo describió como un Peterbilt de nariz larga, modelo 378, negro, con una visera y un protector de ganado. Según él, transportaba carga seca de California a Florida, lo que explicaba por qué siempre parecía ir o venir por la I-10. Una semana íbamos de Florida de regreso a Luisiana. Nos encontramos con él en su viaje de regreso desde Redmond, Washington, hasta Baton Rouge, Luisiana. Nos dijo que nos encontraríamos con él en Nevada cuando hiciéramos nuestro viaje de regreso, porque para entonces habríamos agotado nuestras horas y necesitaríamos descansar. Dijimos que sí, aunque yo no quería conocer a este tipo en persona, pero mi ex se había hecho amigo de él, así que le dimos una hora estimada de llegada, de cuándo estaríamos de regreso en el área y en qué parada de camiones estaríamos.
y le dijimos que nos encontraríamos para comer. Esto fue realmente antes de la idea de tener un teléfono celular para cualquier cosa que no fuera emergencias, así que no era como si pudiéramos llamarlo cuando estuviéramos en el área. De todos modos, él estuvo de acuerdo y nos despedimos. Mi ex siguió hablando con él hasta que las radios ya no alcanzaban. Terminamos nuestra carga y nos dirigimos de regreso a Las Vegas a la parada de camiones acordada, y luego esperamos. Las Vegas es un lugar sombrío para los camioneros en general. Mucho crimen y cosas malas suceden, así que esperamos dentro del camión. Finalmente nos aburrimos y nos aventuramos un poco en la parada de camiones, pero seguimos esperando y esperando, matando el tiempo hasta que pudimos tomar otra carga, así que nos dirigimos de regreso sin encontrarnos con él en Nevada. Pero unos meses después nos encontramos con él en Oklahoma. Habíamos escuchado algunos rumores en la radio sobre estas prostitutas de camiones siendo brutalmente asesinadas en paradas de camiones en Texas, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Luisiana y Tennessee. Lo atribuía a drama en la radio. Después de todo, literalmente no teníamos nada mejor que hacer que inventar historias de camioneros. Seguimos escuchando sobre eso una y otra vez, e incluso una vez se lo mencionamos a Maniac, y simplemente se rió y dijo que debía ser un enfermo de verdad quien lo hiciera, y que debía ser solo una historia, porque si fuera verdad ya lo habrían atrapado. Apuesto a que incluso dejó huellas digitales o semen en la escena con lo sangriento y desordenado que fue. Apuesto a que quiere que lo atrapen. Parecía una cosa extraña de decir, pero también él era un tipo muy extraño, así que estaba totalmente en su carácter. Maniac siguió su camino y nosotros el nuestro, y después de un tiempo me olvidé de ese comentario raro. Avancemos unas semanas después, cuando estábamos en Mississippi. Escuché una voz familiar en la radio. Habíamos tomado un fin de semana largo porque era el día del trabajo, y la mayoría de las compañías estaban bien con que los conductores tomaran un día libre adicional. Nuestro plan era llegar a un lago en el medio de la nada. Íbamos a dejar nuestro remolque y dirigirnos solo con el camión. Así que charlamos y él dijo que se dirigía a Tennessee y que saldría a la mañana siguiente. Así que, acortando nuestro tan necesario descanso y dejando de lado el fin de semana en el lago, mi ex decidió correr con él para tener alguien con quien hablar. Habíamos tenido una discusión antes, así que yo no le estaba hablando en ese momento, pero él absolutamente odiaba el tratamiento silencioso. Nuestra carga tenía que entregarse en Carolina del Norte en unos días, y estar unas horas antes de la fecha límite solo significaba que estaríamos en la cima de la línea para recoger nuestra carga de regreso. Ganar, ganar. Así que salimos esa mañana y los chicos decidieron que pararíamos en Tennessee, y finalmente, después de 6 meses de charlas, nos conoceríamos en persona. No teníamos miedo de encontrarnos con él, pero yo seguía muy nerviosa. No era una tonta, crecí con 15 chicos en una casa y era conocida por ser una luchadora. Mi ex era un tipo bastante grande, medía 1,92 m de altura y pesaba alrededor de 127 kilos. Así que, en teoría, podríamos enfrentarlo si fuera necesario. La única forma en que podría superarnos sería si tuviera un arma, lo cual en ese entonces era altamente ilegal tener en los camiones, y si te atrapaban era tiempo de cárcel sin preguntas. Con nuestra compañía teníamos estaciones de combustible muy específicas que podíamos usar para repostar. Maniac era propietario operador, así que podía ir a cualquier parte. Dijo que ya se había detenido a repostar y ducharse, pero que dejaría su remolque y nos encontraría en una estación de Flying J que estaba más adelante, desde donde él estaba, que creo que era una estación de Love's. Así que nos preparamos para repostar, ambos nos duchamos y tomamos una mesa en el restaurante. Esperamos unos 45 minutos antes de pedir algo de comida, y nuevamente esperamos y esperamos. Nadie apareció y de nuevo no había forma de contactarlo. Mi ex personalmente no era un hombre paciente, así que comimos nuestra comida y luego nos dirigimos de regreso a nuestro camión. Recuerdo que estaba oscuro y húmedo, probablemente alrededor de las 10 p.m. No había mucho ruido en esta parada de camiones, lo cual era un poco inquietante. Una parada de camiones silenciosa es una parada de camiones escalofriante. Caminamos a través de la isla de combustible para ser recibidos por un montón de luces parpadeantes. No es raro que las prostitutas sean arrestadas, o que los conductores se involucren en cosas en las que no deberían. Así que en el momento realmente no pensamos mucho en ello.
Policías en una parada de camiones van de la mano, pero esto era más que las típicas travesuras de parada de camiones. Pasamos 12 camiones o más. Era una de las Flying Jotas más grandes, así que probablemente cabían unos 80 camiones y remolques si ibas hasta el fondo. Y luego podías hacer un Tetris con una docena o más de camiones en el lote. Sucede que eso fue donde estaba nuestro camión. Soy una chica con curvas, no soy gorda, pero no parezco pertenecer a una parada de camiones. Estaba acostumbrada a que los conductores me miraran de manera inquietante. Siempre me acosaban y molestaban por ser una prostituta, aunque era conductora. De hecho, hay algunas paradas de camiones que no son seguras para caminar sola. Estaba caminando con mi ex y no estábamos tomados de la mano ni nada, pero era obvio que estaba con él. Caminamos por el camino y vimos un camión sin remolque estacionado en un espacio completo. Pensé que era raro que estuviera en un espacio para camiones con remolque sin uno. Normalmente los camiones sin remolque se estacionan al final de una fila y dejan los grandes espacios para los camiones con remolque, porque eso era otra regla no escrita. Pasamos por ese camión, era un camión oscuro, tal vez negro o azul oscuro, con un protector de ganado y una visera. No recuerdo haber visto qué tipo de camión era, solo que era amenazante sentado allí en la oscuridad. El código de camionero de la vieja escuela era que si buscabas compañía, el conductor se estacionaba y dejaba sus luces rojas de lectura encendidas para decirle a la prostituta que el conductor estaba buscando entretenimiento. El tipo estaba sentado en el asiento del pasajero. Tenía la luz roja de lectura encendida, así que pude ver su rostro. Estaba un poco distorsionado, pero definitivamente me dio la sonrisa más inquietante, y luego cerró rápidamente sus persianas. Estábamos a unos 6 camiones de ese camión sin remolque. Podía ver su camión desde el nuestro, y recuerdo mirar hacia atrás y ver esa luz roja aún iluminando la ventana de babor en la puerta del pasajero, y una pequeña ranura en la cortina mostraba una mancha oscura. Todavía nos estaba observando, incluso con lo cálido que estaba. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y tuve una sensación muy incómoda. Me llené de una repentina sensación de pavor. Finalmente llegamos a nuestro camión y encendimos la CB para nuestro entretenimiento nocturno, y para ver si podíamos contactar a Maniac para ver cuál era el problema. El chisme era todo sobre la policía, la ambulancia y los camiones de bomberos, así como sobre el departamento de transporte. Toda la conmoción estaba básicamente frente a nosotros, pero 2 filas más arriba. La gente decía que había una prostituta muerta y que era realmente malo, como muy horrible. Un conductor comenzó a explicarlo, pero luego se le dijo que debía callarse por un oficial de policía. Siendo las personas curiosas que éramos, mi ex y yo saltamos del camión para ir a investigar. Nos movimos entre los camiones y logramos acercarnos a la escena. Estoy segura de que has escuchado la frase, algunas cosas no pueden ser no vistas. Esta fue definitivamente una de esas. La señora, bueno, lo que quedaba de ella, había sido atada al remolque del camión, y luego alguien soltó el pasador de seguridad, la pieza que los une, y bajó el tren de aterrizaje. El conductor, que ahora estaba sentado en la parte trasera de un coche de policía, tenía la cabeza colgando con la frente apoyada en el respaldo del asiento. Estaba llorando a mares, grandes sollozos pesados, y había vómito en su camisa. Podíamos escucharlo a través de las puertas cerradas, lamentándose de que no tenía nada que ver con eso y rezando a Dios para que lo perdonara por lo que había hecho. El pobre conductor obviamente no había hecho una revisión de seguridad antes de salir, y simplemente decidió salir de su lugar mientras ella estaba atada a él. Ella fue partida por la mitad. Sin entrar en demasiados detalles gráficos, puedo decirte que un cuerpo humano normal nunca debería verse así. Era como algo que probablemente verías en una de las películas de Saw. Recuerdo retroceder tambaleándome y tropezar con otro conductor. Simplemente me miró pálido y parecía que iba a enfermarse también. No me llevo bien con esa función corporal, así que me alejé rápidamente de él y comencé a regresar al camión. Casi estaba corriendo de regreso, sin preocuparme de que debería haber esperado a mi ex porque él tenía las llaves. Llegué al camión y tiré de la puerta, pero no se abrió, así que corrí de vuelta a la parada de camiones a toda velocidad. Si iba a enfermarme, prefería que la gente no me viera. Pasé por el lugar donde estaba el camión sin remolque y se había ido. Mi ex llegó a la parada de camiones buscándome y dijo que me acompañaría de regreso al camión para que pudiera dormir.
como si fuera a dormir después de ver eso. Encendió la radio y comenzó a hablar con otros conductores. Nadie había visto nada. Ni siquiera había habido mucho tráfico de prostitutas. La policía había estado trabajando horas extras limpiando las paradas de camiones después de que se enteraron de los primeros asesinatos. Me senté en la litera y solo miré por el parabrisas las luces parpadeantes. Hubo un golpe en la puerta. Un oficial de policía dijo que estaba obteniendo declaraciones de todos los que estaban en la parada de camiones, dándonos una charla sobre seguridad en números y no ir a ningún lado solos. No planeaba salir del camión. Le conté sobre el tipo extraño que me sonrió en el camión sin remolque y la descripción de él. Pude notar que el oficial no veía el punto de contarle sobre este tipo extraño, pero tomó la información de todos modos. Realmente no creo que haya dormido durante días después de eso. Simplemente seguía viendo esa imagen, flashes pasando por mi cabeza, la imagen vívida y visceral de su rostro. Tenía un trapo en la boca y cinta adhesiva alrededor de sus muñecas, atándola a la rejilla de protección. Obviamente, había luchado porque había moretones en su estómago y su rostro. Había rímel corriendo por sus mejillas. El olor era como carne podrida y sangre. Me pone el estómago revuelto solo pensar en eso ahora. No parecía afectar a mi ex. Seguía adelante como si no fuera nada grande o especial. Después de unas semanas, finalmente logré sacar la imagen de mi cabeza, o finalmente me convencí de que no era real, que era solo una escena de una película de terror. De cualquier manera, estaba feliz de tenerla fuera de mi cabeza. Avancemos a febrero, 3 meses después de ese incidente, y nos dirigimos a Nueva Orleans. Estaba súper emocionada de ver el área y, con suerte, de participar en Mardi Gras. Quería visitar los cementerios y ver los mausoleos y tal vez ir a una tienda de vudú o algo así. Teníamos unas horas extras para pasar allí, así que estaba realmente feliz cuando mi ex dijo que podríamos pasear un poco. Nos estacionamos en una pequeña parada de camiones. Era más una tienda de mamá y papá con un pequeño lote de tierra y un poste de luz parpadeante en un extremo, pero estaba a poca distancia del barrio francés, que era donde quería ir. La voz en la CB era fuerte, así que estaba realmente muy cerca. Solo había otros 2 camiones en el lote, un viejo Freightliner con un remolque de Swift y un Kenworth verde oscuro, que tenía un remolque de ganado transportando vacas. Mi ex todavía estaba un poco molesto por haber sido plantado meses atrás. Realmente podía guardar rencor cuando quería. Maniac, ¿dónde diablos has estado? ¿Por qué no nos encontraste, buen amigo? Radio mi ex. Oh, hombre, ya sabes cómo es. Los policías me ponen un poco nervioso y preferiría no ser atrapado, dijo con una risita. Dios, ¿qué quieres decir con atrapado?, preguntó mi ex. No te preocupes por eso. Solo cuida a tu chica. Realmente odiaría que algo malo le pasara. Esas otras chicas... Se quedó en silencio. Vimos la CB encenderse de nuevo, enterrando la aguja en la radio. La señal era tan alta que tenía que estar en la misma parada de camiones para alcanzar ese nivel. Silencio. Estaba en la CB solo respirando en el micrófono. Sabes, con todas las cosas malas que he estado haciendo en estas paradas de camiones, me gusta jugar con las lagartijas, prostitutas, antes de torturarles y luego destruirlas. Esas asquerosas no deberían estar manchándose con drogas y sexo como lo hacen. Sonaba como si hablara entre dientes. Más silencio. Su voz era aún más fuerte esta vez. Podíamos escuchar el rugido de un camión bajando la calle de sentido único que terminaba en la parada de camiones. Solo Dios y yo podemos juzgarme por mis pecados. Continuaré librando al mundo de los enfermos que plagan la humanidad. Nos miramos el uno al otro. Esta fue la única vez que vi algo parecido al miedo en los ojos de mi ex. Las lágrimas comenzaron a formarse. Era la primera vez que estaba realmente asustada. Una nube de polvo se elevó en la parte trasera de la parada de camiones. Un Peterbilt negro amenazante, con un guardabarros y una visera, se acercó lentamente. El conductor activó la radio mientras pasaba por el frente de nuestro camión. Era el mismo tipo inquietante de la parada de camiones meses atrás. Nos sonrió esa sonrisa repugnante mientras se llevaba el micrófono a los labios. Cuídense ahí fuera, Ninja Dwarf. Su apodo de CB estaba pintado en la puerta del conductor. Maniac, en letras rojas brillantes. En abril de 2004 nos dirigimos de regreso a Alaska porque el padre de mi ex tuvo un ataque al corazón masivo.
Nos quedamos allí un tiempo antes de volver a la carretera. Hasta donde sé, hubo 7 asesinatos en total. Podría haber habido más. Quién sabe cuánto tiempo llevaba librando al mundo de sus pecados. Honestamente no sé si alguna vez atraparon al tipo. Puedo decirte una cosa, la segunda vez no hice amigos en la carretera, y desde entonces llevé una cuchilla de 15 centímetros conmigo en todo momento, por si alguna vez me encontraba con maníaco, con otro psicópata. Nunca sabes lo que vas a ver cuando estás en la carretera. En su mayor parte esperas que sea solo un día normal con muy poco tráfico, pero de vez en cuando ves algo que es casi indescriptible. Hace unos 10 años, cuando era conductor de camiones de larga distancia en Estados Unidos, me encantaba la libertad que venía con el trabajo, pero odiaba cuando me veía obligado a dormir o quedarme durante la noche en áreas que parecían dudosas. Nunca olvidaré la vez que me asusté tanto que decidí dejar una parada de camiones y conducir hasta la siguiente a unos pocos kilómetros, mientras estaba medio dormido por lo que vi. Era medianoche y estaba llevando una carga desde Oregón hasta Carolina del Norte, así que era el segundo día de conducción y aunque había dormido unas pocas horas la noche anterior, estaba absolutamente agotado. Recuerdo mirar el reloj y ver que eran las 11:30 p.m., y decidí que iba a detenerme en la próxima estación de descanso o parada de camiones que viera para dormir unas horas. Después de decidir buscar un lugar para estacionar, terminé conduciendo otros 10 a 20 minutos antes de finalmente ver una parada de camiones. Para cuando me estaba estacionando, juraba que podía sentir mis párpados cerrándose. Para mí, nada daba más miedo que conducir cansado. Había visto demasiados accidentes ocurrir en la carretera, porque los conductores se quedaban dormidos al volante y nunca quise que eso me pasara a mí. Así que estaba muy ansioso por estacionar el camión y dar por terminada la noche. Pero al acercarme a la parada de camiones, noté una serie de luces parpadeantes provenientes del campo cubierto de hierba junto a los baños. A medida que me acercaba y las luces de mi camión iluminaban el área, me di cuenta de que no eran luces lo que estaba viendo, eran velas. Reducí la velocidad del camión hasta detenerlo por completo y entrecerré los ojos para enfocar mi visión en el campo, y me sorprendió ver a 3 personas de pie, alrededor de una de las mesas de picnic fuera del baño. Los 3 vestían ropa oscura con capuchas que cubrían sus rostros hasta el punto de que no podía distinguir si eran hombres o mujeres, y todos estaban simplemente parados allí alrededor de algunas velas encendidas. Fue entonces cuando noté algo brillante sobre la mesa junto a ellos, y cuando me di cuenta de lo que era, inmediatamente saqué mi camión de la posición de estacionamiento y comencé a planear la mejor manera de salir de esa parada de camiones. Sobre la mesa, junto a las figuras encapuchadas, había lo que parecía ser un cuchillo. Mientras lentamente echaba el camión hacia atrás para posicionarlo de una manera que pudiera salir de la parada de camiones y volver a la carretera, noté que las 3 personas se giraron para mirar mi camión. Una de ellas comenzó a caminar hacia mí, y esa caminata rápidamente se convirtió en una carrera, mientras yo seguía moviendo el camión. Afortunadamente, logré poner el camión en marcha y empezar a salir de la parada de camiones antes de que llegaran al lado del pasajero. Pero al mirar por el retrovisor, pude ver a una de las figuras encapuchadas de pie en el estacionamiento, mientras la luz de mis frenos los bañaba en rojo. Después de dejar la primera parada de camiones, conduje lo más rápido que pude hasta la siguiente que encontré. Afortunadamente, estaba lo suficientemente cerca como para no quedarme dormido al volante, pero lo suficientemente lejos de lo que acababa de encontrar en la otra parada de descanso, como para sentirme seguro y finalmente poder dormir. Claro, me desperté varias veces durante la noche, porque pensé que estaba escuchando cosas, pero la parada de camiones en la que terminé tenía otros 2 camiones allí, así que me sentí un poco más seguro. Todavía no puedo comenzar a explicar lo que vi esa noche. Todo lo que sé es que estoy agradecido de haber seguido conduciendo. Como conductor de camiones aprendí del tipo con el que viajé cuando comencé que, por encima de todo, debes respetar a otros conductores, especialmente a otros camioneros. Esto se debe a que, a diferencia de la mayoría de los otros conductores, entendemos la mecánica de estos enormes vehículos que conducimos,
así que sabemos cuánto espacio se necesita para detenerse adecuadamente y demás. Además, también sabemos lo estresante que puede ser un día completo de conducción, así que un poco de cortesía siempre ayuda mucho. Sin embargo, a veces otros conductores en la carretera no siempre te extienden esa misma cortesía, y las cosas pueden empezar a ponerse un poco complicadas. Hubo una noche en la que estaba en un viaje desde Nueva Jersey a Florida, y había dormido durante todo el día con mis planes de conducir durante la noche, cuando había menos tráfico en la carretera. Para mi sorpresa, unos 20 minutos después de empezar a conducir, terminé detrás de otro camión que tenía placas de Florida, así que supuse que sería inteligente mantener mi ritmo con este conductor. No quería arriesgarme a adelantarlo en la pequeña carretera de 2 carriles en la que estábamos por si acaso el conductor se sentía cansado o algo. Sin embargo, supongo que no le gustó tener otro camión detrás de él o algo, porque seguía encendiendo sus luces intermitentes y en un momento incluso vi su brazo salir por la ventana, como si estuviera tratando de señalarme que lo pasara. Así que eso fue exactamente lo que hice. Me moví al carril izquierdo y procedí a acelerar. Sin embargo, cuando la cabina de mi camión se alineó con la suya, noté que él estaba acelerando para igualar mi ritmo. Eso no me gustó ni un poco y luego miré, y vi que estaba gritando por su ventana hacia mí. No quería que la situación escalara más, así que decidí soltar un poco el acelerador y dejar que el otro conductor se adelantara. Pero cuando comencé a reducir la velocidad, pude escucharlo tocar su bocina. De la nada, comenzó a invadir mi carril, obligándome a desviar hacia el arcén mientras seguía reduciendo la velocidad. Intenté hacer sonar mi bocina, pero dudo que pudiera haberla escuchado por encima de la suya que seguía sonando fuerte, y mientras continuaba cambiando al carril izquierdo, no tenía a dónde ir. Frené con fuerza, esperando salir de la situación a tiempo, pero no tuve tanta suerte. El conductor continuó obligándome a salir de la carretera, y al chocar contra la barandilla, no fue lo suficientemente fuerte como para detener el enorme camión con el que me vi obligado a chocar. Después de chocar contra la barandilla, fui lentamente a la cuneta al costado de la carretera. Afortunadamente, el camión no volcó ni nada. Una vez que me orienté y pude concentrarme un poco, saqué mi teléfono del bolsillo y comencé a llamar a la policía para informar del incidente. Estaba tan concentrado en mi teléfono que no noté que el otro conductor debió haber parado más adelante en la carretera porque, antes de darme cuenta, escuché el sonido de algo golpeando mi ventana del lado del pasajero. Miré y vi que era el otro conductor, y estaba gritando a todo pulmón para que saliera del camión. Pero no como si quisiera ayudarme, sino porque parecía que quería hacerme daño. Aunque estaba oscuro, podía ver visiblemente las venas sobresaliendo de su cara mientras seguía gritando y golpeando su puño contra la ventana. Periódicamente trataba de abrir la puerta del pasajero, pero la había bloqueado antes de comenzar a conducir esa noche, así que no había forma de que llegara a mí. Afortunadamente la policía llegó y logró arrestar al otro conductor. Después de registrar su camión, encontraron por qué estaba actuando de manera tan iracunda. En el asiento del pasajero encontraron residuos esparcidos que creían que eran narcóticos y encontraron una pipa en el bolsillo del conductor. Al final del día, estaba agradecido de estar vivo y contento de que el maniático estuviera finalmente fuera de la carretera. Pero, lamentablemente, mi camión tuvo que ser remolcado de allí y eso terminó quedando en mi historial, lo cual, si eres conductor, sabes que nunca es bueno. Como camionero que realizaba envíos a través de la frontera entre Estados Unidos y México, te acostumbras a muchas cosas que los viajeros normales podrían encontrar molestas. Sé que a muchos de mis amigos les molestaba las pocas veces que tenían que pasar por la estación de aduanas en la frontera, e incluso tuve uno que se quejaba de que le registraran el coche. Sin embargo, como conductor de camiones, eso es parte del proceso. No es como si me registraran cada vez que cruzaba, pero era un procedimiento estándar que un perro revisara el vehículo, y yo tenía que tener todos mis papeles para mí y para el envío listos en todo momento. Era algo a lo que me acostumbré muy rápidamente. Honestamente, la parte más difícil de estas entregas para mí siempre era cada vez que veía un coche aleatorio o una serie de coches estacionados al costado de la calle. Eso es lo que la mayoría de la gente debería preocuparse cuando conduce por México, especialmente si tienes una carga que alguien podría encontrar rentable.
Descubrí eso una noche. Acababa de dejar un envío en un pequeño pueblo justo al otro lado de la frontera y estaba de regreso a Estados Unidos. En ese momento eran alrededor de las 9 de la noche, así que pensé que cruzar la frontera sería rápido y fácil. El problema que tenía, sin embargo, era llegar a la frontera. Mientras conducía por la carretera, noté una furgoneta panel verde oscura que tenía las luces de emergencia encendidas. Y mientras me acercaba, comencé a disminuir la velocidad solo para asegurarme de que no iba a golpear nada. Fue entonces cuando noté que un poco más adelante de la furgoneta había una mujer que agitaba los brazos como si intentara detenerme. Siempre había sido alguien que ayudaba. Cada vez que veía a alguien al costado de la carretera, siempre me sentía obligado a ayudar. Así que eso fue lo que hice. Conduje un poco más allá de la furgoneta de la mujer y me detuve al costado de la carretera. Al bajar del camión, vi que la mujer caminaba hacia mí rápidamente y hablaba en español a un ritmo que no podía entender. Y soy bilingüe, así que normalmente no tengo ese problema. Le pregunté qué le pasaba y cómo podía ayudarla en español, a lo que ella ralentizó un poco y dijo algo como que se le había pinchado una llanta y que sus bebés estaban en el coche y no tenían agua y me pidió ayuda. Le dije que por supuesto tenía agua en mi camión y agarré unas botellas antes de caminar hacia la furgoneta para inspeccionar su llanta y ver si podía parcharla o reemplazarla si tenía una de repuesto. Estaba bastante oscuro, especialmente por la falta de luces en la calle, así que no podía distinguir exactamente lo que era, pero al acercarme a la furgoneta, podría haber jurado que vi algo moviéndose del otro lado. Me giré para preguntarle a la mujer si había alguien más con ella, pero no respondió en absoluto. Estaba un poco confundido por la falta de respuesta, pero asumí que no había hablado en español correctamente, y que ella simplemente no entendió lo que estaba preguntando. Trato de no prestarle mucha atención, pero definitivamente desearía haberlo hecho. Al acercarme más a la furgoneta, rápidamente me di cuenta de que había sido engañado cuando no había ningún bebé en el coche. En su lugar, un hombre saltó por la puerta lateral abierta y trató de lanzarse hacia mí. Rápidamente me giré para correr, pero fue entonces cuando me di cuenta de lo que era el movimiento que había visto del otro lado de la furgoneta. Otro hombre había venido por el frente de la furgoneta y, para cuando me giré para volver corriendo a mi camión, él estaba en mi camino y me golpeó en la cara con una barra de metal. La sangre brotaba de mi cara por la herida abierta donde fui golpeado, y apenas podía ver mientras se acumulaba cerca de mis ojos. Todo lo que pude decir fue que uno de ellos estaba registrando mis bolsillos buscando las llaves de mi camión. Una vez que las tuvieron, escuché a uno o dos de ellos correr hacia el camión y el otro encendió la furgoneta que, evidentemente, no tenía una llanta pinchada porque se alejó conduciendo sin problema. Después de que se fueron, logré levantarme y caminar por la carretera, hasta que finalmente vi otro conjunto de faros dirigiéndose en mi dirección. La familia que me recogió fue muy amable y me llevó directamente a la frontera, donde me atendieron y denuncié el robo de mi camión. Allí pude llamar a mi hermana, quien envió a su prometido a recogerme. Afortunadamente, el camión estaba vacío cuando lo robaron y el seguro de la empresa cubrió la mayor parte del costo del camión, así que pude mantener mi trabajo. Pero tan pronto como pude transferirme lejos de las entregas fronterizas, lo hice, eso es seguro. Cuando empiezas como camionero, tienes que hacer algo así como un aprendizaje, donde conduces junto a un conductor experimentado que te muestra todo lo que necesitas saber para manejar adecuadamente un vehículo tan grande. En su mayor parte, por lo que he escuchado, a la gente no le molesta el aprendizaje y la persona con la que terminan conduciendo suele ser muy agradable. No fue mi caso, y honestamente, la primera persona con la que viajé probablemente nunca debería haber tenido su licencia en primer lugar. No porque fuera un mal conductor, sino porque no era la persona más íntegra que había conocido. Y eso quedó claro en mi primer viaje con él. En lugar de solo conducir con él como estudiante universitaria, trabajé en un restaurante de comida rápida cerca de una parada de camiones. Acababa de mudarme de un pueblo relativamente pequeño, de alrededor de 3,000 personas, a una ciudad de alrededor de 65,000 habitantes, sin contar a los estudiantes universitarios. De alguna manera aún no estaba familiarizada con los hombres escalofriantes.
Era mi segunda o tercera semana y estaba en la caja registradora, y estaba muy ocupada durante la hora de la cena. Todo iba bien, lo estaba haciendo bastante bien porque soy una persona relativamente amigable, mientras me aseguraba de que la línea avanzara sin problemas. Entraban muchos camioneros y un hombre corpulento con un atuendo típico de camionero, ya sabes, chaqueta vaquera, jeans sucios, mucho denim, se acercó a mi caja. Le calculé unos 45 años, olía a sudor corporal del peor tipo. Pidió su comida y le dije que solo tardaría unos minutos. Miré detrás de él, indicando que era hora de avanzar porque iba a atender a la siguiente persona detrás de él. Aquí es cuando comenzó. Pareces muy joven para estar trabajando. Sí, este es mi primer trabajo en la universidad. No, no puede ser que estés en la universidad, eres solo una niña. Solté una risa incómoda y luego atendí a la persona detrás de él. El hombre aún no se movía. Pareces cansada. Sí, he tenido un largo día de clases. Yo también estoy cansado. ¿Quieres echarte una siesta conmigo en mi cama de camión? Sí, está bien, sigamos, dije, dirigiéndome de nuevo a la persona detrás de él y moviéndome un poco hacia un lado para que el cliente pudiera verme. Afortunadamente, su comida llegó y luego desapareció finalmente. Es bueno también porque me estaba poniendo muy incómoda. Mi gerente, que vio todo, comenzó a preguntar si conocía a ese tipo y si me estaba molestando. Le dije que no lo conocía, pero que ya se había ido, así que no era un gran problema. Pensé que eso sería todo. Qué equivocada estaba. Comenzamos el proceso de cerrar alrededor de las 10 p.m., pero realmente cerramos a las 11. Estaba haciendo una limpieza ligera cuando alguien llegó al drive-thru. Tengo un auricular, así como mi gerente y otra persona también, así que en ese momento solo éramos nosotros tres allí por la noche, porque nuestra tienda era famosa por estar con poco personal. Mi gerente tomó el pedido y hizo el saludo estándar. Luego escuchamos esa voz familiar del camionero de antes. ¿A qué hora termina la chica de la caja? Mi gerente se volvió hacia mí, completamente congelado y sin saber qué decir. Apagó el auricular y me volvió a preguntar si conocía a este tipo. Le dije que no, y luego mi gerente inmediatamente se puso en modo de ataque. Lo siento, señor. Tenemos muchas chicas en la caja registradora durante la noche y no tengo permitido dar esa información. Conozco a la chica de cara de bebé, sé que sigue allí. Le dije que la llevaría. No puedo dar esa información. Dile que la estaré esperando. Luego se fue. Mi gerente corrió inmediatamente a la parte trasera y me dejó con el cocinero, ambos confundidos y asustados. 15 minutos después, el gerente general vino y me hizo algunas preguntas varias, como si estaba segura de que no conocía a ese hombre, y luego nos dijo que cerráramos el vestíbulo y solo mantuviéramos el drive-thru abierto. Fueron a la sala trasera y cerraron la puerta. Alrededor de las 10:45, el cocinero que vino a hablar conmigo, ya que yo estaba visiblemente temblorosa, notó un coche de policía sin marcar estacionado en nuestro estacionamiento. A las 10:55, mi gerente salió y nos dijo que cerráramos la tienda. Finalmente, alrededor de las 11:45 terminamos y tomé mi abrigo de la sala de descanso. Normalmente solo el cocinero y yo saldríamos juntos, pero esta vez tanto el gerente como el gerente general nos acompañaron a ambos. Y allí estaba, un camión con las luces apagadas esperando fuera del estacionamiento normal de la parada de camiones, y en su lugar estaba en nuestro estacionamiento, como si nadie notara el gran camión. Mientras nos dirigíamos a nuestros coches, el camionero encendió sus luces y arrancó su motor. E inmediatamente después, el policía encubierto que estaba en su coche salió y nos acompañó a cada uno a nuestros coches individuales. Ese camionero debió ver al policía y al gerente, así como al gerente general, y simplemente se fue de inmediato. Aunque no pasó nada, nuestra política en la tienda cambió respecto a cómo los que cerraban podían salir de la tienda. Ahora teníamos que ir en grupos de 3, no podíamos irnos hasta que los coches de todos estuvieran encendidos y sus luces encendidas. De nuevo no pasó nada esa noche, pero estoy aterrorizada de pensar qué habría pasado si ese policía no hubiera estado allí, así como mis gerentes. En 2003 conocí a un chico que dijo que me llevaría a una aventura y haría mi vida emocionante. Poco sabía yo que el mundo seguro en el que había crecido estaba a punto de romperse. Yo vivía en un pequeño pueblo,
y nunca había viajado fuera de mi estado. Nunca había experimentado la vida de otras maneras como lo hacen otras personas. Estábamos un poco protegidos de los grandes crímenes y otras cosas que estaban sucediendo en todo el país. Mi novio, ahora ex, decidió llevarme en un viaje como conductora de camiones por carretera. En muchos casos, esto fue una gran experiencia y hubo muchos momentos divertidos. Llegué a ver la mayor parte de los Estados Unidos, pero la vida de camionero es dura, y estar en la carretera las 24 horas del día todos los días no es exactamente fácil. Estar encerrado en un camión pequeño con alguien durante tanto tiempo hará que cualquiera se vuelva un poco loco. La vida en la carretera es muy diferente ahora de lo que era cuando yo era camionera. Las personas ahora tienen avances en tecnología y la capacidad de ver tus canales favoritos de YouTube, navegar por la web o jugar juegos en tu teléfono para mantenerte ocupado. Las únicas formas de entretenimiento que teníamos eran ver uno de los 12 o más DVDs, leer otro libro o hablar por la radio. A menudo optábamos por hablar por la radio, y esto se convirtió en nuestra versión de las redes sociales, mucho antes de que Facebook, Instagram o Twitter fueran siquiera una idea. Al igual que hacemos ahora, creábamos una identidad o persona diferente para escondernos mientras interactuábamos con personas o básicamente con extraños. Y confía en mí, los camioneros pueden ser muy inquietantes. Mantener un poco de anonimato es la única forma de mantenerse a salvo en la carretera. Cuando eres camionero, la mayoría de las veces adquieres un apodo de CB. El de mi ex era Ninja Dwarf y yo, siendo una novata de solo 20 años de Alaska, terminé siendo Northern Exposure. Durante el tiempo en la carretera, conoces a mucha gente loca y ves un montón de locuras. Y cuando digo un montón de locuras lo digo en serio. La gente a menudo escucha historias de cosas que suceden en la carretera. La mayoría son desagradables y muy aterradoras, pero esta vez fue una de las experiencias más aterradoras que he tenido en mi vida. Cuando se trata de eventos extraños e inusuales, mi vida está llena de ellos. ¿Alguna vez has sentido escalofríos por la voz de alguien, como si te diera miedo hablar con esa persona? Una voz que te hace pensar que la persona al otro lado de la línea no está del todo bien. Ese era este tipo. Algo sobre él simplemente me hacía estremecer. Solo había escuchado su voz a través del crujido de una radio CB. Un día, la CB comenzó a crepitar y escuchamos una llamada distante. Apenas podíamos escuchar una voz a través de la estática, pero eventualmente se acercó lo suficiente como para que pudiéramos escucharla claramente. Debía estar a unos 80 kilómetros detrás de nosotros porque aún era débil, pero nuestra radio CB estaba ajustada para alcanzar largas distancias y podía realmente alcanzar a alguien, así que podíamos escucharlo a través del ruido de la CB. Es difícil de explicar su voz, pero la mejor manera de describirla ahora sería como habla Heath